empecemos para ir ganando tiempo. Necesito tipo 8 de la noche, digamos, dar la sesión por terminada para poder hablar con Sandra y con Mario. Entonces, ¿sí me escuchan todos? Sí, profesor, escucho. Sí, se escucha, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ok. Listo. Entonces, ¿cómo está esta semana? Espero que muy bien. Hoy vamos a empezar a trabajar para que ustedes puedan terminar el marco lógico con lo que son las fuentes de verificación. Vamos a empezar a trabajar el tema de la evaluación. Entonces, espero que hayan avanzado con el trabajo tal y como veníamos. Ya pude reunirme ahora con Tatiana y con Sebastián. Entonces, nada más me falta hablar con Sandra y con Mario. Pues voy a compartirles. ¿Sí la ven todos esta presentación? Ok. Yo quiero decirles que la semana pasada subí la presentación para el tema de indicadores y de supuestos. Y bueno, a solicitud de algunos de ustedes puse un ejemplo en ambos. Incluso agregué un cuadro con la distribución por niveles de los indicadores y con ejemplos. Obviamente esos ejemplos les falta por ejemplo, cantidad para cumplir con las 5 características que tiene el indicador en el cuadro cuando se construye el indicador que está en la presentación. Entonces, y también iba en el Excel. Entonces, para que consideren eso cuando están preparando los indicadores. Eso lo subí la semana pasada y hoy les subí dos cosas. Les subí un informe de un proyecto. Ahí van a encontrar, y tal vez ahora lo abren porque tal vez vamos a usar algo de eso durante este rato. Y ahí van a ver, eso es un formulario de aplicación a una organización específica y ese es el informe final del proyecto. Me gustaría que ustedes lo revisen, no hoy porque no nos va a dar tiempo ahora, pero que lo revisen y que me comenten cómo ven en la calidad de esos indicadores y sobre todo cómo ven la calidad de la verificación que se hizo en ese proyecto. Entonces, bueno, vamos a empezar. Voy a empezar con las dos primeras definiciones que vimos en el curso, que era la del proyecto, que esa definición es la del PMI, que es como esfuerzo temporal que se lleva a cabo por un producto, servicio, resultado único. Pero nos detuvimos más en esta, que era que es un proyecto de desarrollo social, que es más el tema que estamos tratando de enfocar. Y ahí marqué en azul los temas que uno tiene que tener claros, y ahora lo hablaba un poco con Tatiana y Sebastián, sobre el proyecto en sí. Vamos a ver, ¿qué requiere ese proyecto? La gestión del uso de recursos, apuntan a alcanzar objetivos, es efectuado un cierto periodo, que fue un tema que vi con el grupo de Carlos, Paulina, la semana pasada como en el marco lógico no estamos trabajando un formulario específico, sino un formato de marco lógico, entonces no tiene incluido un periodo, pero obviamente debería tener incluido un periodo para el desarrollo de un proyecto. Se desarrolla en una zona geográfica delimitada y para un grupo de beneficiarios. Y me parece que eso es importante tenerlo muy claro. Ahora en la conversación que tuve temprano con Tatiana y con Sebastián, creo que esos puntos quedaron más claros y ayudan para el desarrollo del trabajo. Y si ustedes ven, en realidad todo esto está en los proyectos que ustedes están desarrollando. Por ejemplo, el de la Asociación Arco Verde, está claro que es para
favorecer el comercio de productos sanos para una población específica también, y en una zona específica debería tener un periodo delimitado para poder verificar que se cumplió con lo que se plantea en ese proyecto, y obviamente una serie de recursos que se requieren para poder ser implementado. Y así igual en el de Neotrópica, que ahora voy a hablar con Sandra y con Mario, y el de la Municipalidad de Desamparados, que es el de Tatiana y Sebastián, que hablábamos más temprano. Entonces, si ustedes ven en esta definición, uno apunta, cuando vimos los indicadores la semana pasada con los dos grupos que lo vi, ¿verdad? Se hablaba de que había una temporalidad, un tiempo, había un valor, ¿verdad? O sea, hay algo que se quiere lograr, ¿verdad? O sea, por eso habla de que tiene objetivos definidos, que tiene un tiempo, que tiene recursos, que se desarrollan en algún lugar para alguien, con quién, ¿verdad? Y por eso tiene un grupo de beneficiarios. Entonces, en realidad, en todos los proyectos que ustedes están desarrollando o están implementando el marco lógico, se van a cumplir esas características a la hora de definir los indicadores. Si alguno tiene alguna consulta o algo, por favor me levanta la mano, me comenta en el chat o algo, por favor. Okay, ¿todo eso está claro? Ok. Esas fueron las definiciones de las que partimos para entender bien un proyecto. Y también vimos que había una línea de desarrollo para los proyectos, que es un poco lo que hemos ido armando, digamos, en el marco lógico, que es entender, ¿verdad? Entender qué es la situación, ¿verdad? Cuál es la oportunidad, ¿verdad? El problema que se genera, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener siempre gente en un entorno en realidad que tiene una necesidad, ¿verdad? Que se expresa como una carencia o como un problema. Luego, que eso lo vamos a traducir en objetivos, ¿verdad? Y entonces tenemos el que se espera, qué tipo de cambios se puede dar, ¿verdad? Y caracterizamos que los cambios pueden ser tangibles o intangibles y que se pueden manifestar de esta forma. O sea, pueden ser cambios en la capitalización, o sea, en la generación de infraestructura, equipos, marcas, todo lo que es medible, porque también además es tangible, que también podría ser en las formas de hacer las cosas, porque la gente aprende a hacer nuevas técnicas, modifican comportamientos de mercado en sus productos, hay aprendizajes que son medibles y cuantificables. Pero también hay intangibles, ¿verdad? Que tienen que ver con las formas de las cosas de las personas porque tienen percepciones diferentes. Una de las cosas importantes en los proyectos es que un proyecto siempre hace una intervención de afuera. O sea, el proyecto es algo que se desarrolla desde afuera del grupo, y entonces el cómo logremos trabajar el proyecto, el desarrollo del proyecto, por ejemplo, en el desarrollo del problema, por ejemplo, cómo se logra determinar cuál es el problema. Si todo este proceso es participativo, entonces logramos que la gente entienda que es su proyecto. Entonces esto podría ayudar a... Disculpe. Sí. Disculpe. ¿Puedo hacer una pregunta pero en este punto? Porque... Sí, claro. ¿Puedo hacerla? Sí. Sí, Sandra, por favor. Ok, muchas gracias. Buenas noches a todos. Justamente este punto, el que está, y perdón la interrupción, pero era este punto en particular, ha sido un dilema de discusión de mi compañero de trabajo, don Mario, y mi persona, porque nosotros estamos trabajando con la Fundación Neotrópica. De acuerdo a la información que nosotros tenemos, yo lo interpreto que eso es, vamos a ver, ¿cómo lo explico? Yo no lo determino como un problema, ¿verdad? Pero entonces él y yo tenemos el dilema de que si es o no, hay algo que se quiere hacer, se quiere llegar a una población meta, se quiere hacer cierto nivel de conciencia con el asunto ambiental, pero no necesariamente es un problema, así lo aprecio yo. Mario tiene otra posición, pero bueno, en realidad no hemos llegado a diferencias en este sentido, pero sí queremos resolver el punto de que, o sea,
todo proyecto surge de un problema, tiene que ser necesariamente un problema, porque en el caso de nosotros con la neotrópica yo veo que es que se quiere hacer algo preventivo para, entonces no necesariamente es un problema emergente u otra cosa, pero yo no lo determino como un problema. Sí, Entonces es una gran pregunta que he tenido en todo el curso, entonces aprovechando que está tomando otra vez el tema, y me disculpa nuevamente la interrupción, pero sí me gustaría aclararme ese punto para continuar con el proyecto, ¿verdad? Ok. Yo no sé cuál de ustedes, alguno me ha preguntado exactamente algo parecido. Yo le decía que en realidad todo depende de la concepción que tenemos del problema, ¿verdad? Porque en realidad lo que siempre hay es una necesidad. Y los proyectos lo que apuntan es a solucionar una necesidad que genera problemas. Yo lo voy a decir, por ejemplo, yo leí el documento que ustedes me enviaron. eh, eh, yo trabajé en Fundación Neotrópica. Y entonces entiendo la problemática del trabajo en las áreas de conservación y de la concientización de las personas que están aledañas a las áreas protegidas. ¿Aló? Ok, entonces, yo sí te podría decir que hay un problema en términos de cómo esa zona, digamos, que es aledaña a un área protegida, ¿verdad? Que en aquel momento la llamábamos el buffer, la zona de contención, ¿verdad? Si esa gente no está involucrada dentro del proceso de la zona protegida y además no tiene beneficios, entonces también va a ser muy difícil que el área protegida tenga esa zona de contención. Entonces, yo creo que las zonas protegidas no existen solo porque se declaran como zonas protegidas, sino que además requieren de otras cosas y ahí es donde se genera la necesidad, ¿verdad? Entonces, a veces el tema, el término de problema es que lo vemos siempre todo como negativo, ¿verdad? La mejor definición de problema es que es una oportunidad. Esa es la mejor definición que yo conozco de lo que es un problema. En realidad, un problema es una oportunidad. Sí, sí le queda claro, Sandra. Con esa explicación me queda un poco más claro, profesor, pero necesidad y problema no podríamos decir exactamente que son sinónimos, pero es algo que tenemos que solventar. Es algo que, de hecho, todos los proyectos surgen en teoría porque van a solventar algo, ¿verdad? Y normalmente es una necesidad que se presenta como una carencia o como un problema en un grupo, ¿verdad? Cuando usted habla de las zonas protegidas, usted no está hablando de un grupo, ¿verdad? No. O sea, no hay una población específica, digamos, que usted dice, excepto que usted lo enfoque en esa zona, digamos, que rodea el área protegida, o las otras áreas cercanas a la zona protegida y que se requiere, digamos, de un proceso de concientización y de trabajo dirigido al área protegida, pero obviamente requiere de un trabajo específico para lograr eso. Entonces, la necesidad, en este caso yo le diría, ¿quién es el beneficiario de un proyecto de estos? Las poblaciones aledañas que se van a informar para prevenir, ¿verdad? El posible daño ambiental. Por eso yo no lo veo como un problema, sí lo veo como una necesidad de una posible carencia, pero en realidad es como llegar a prevenir. Entonces, por eso me cuesta un poco el concepto de problema. Enmarcarlo como un problema seguramente es porque tengo la connotación negativa, ¿verdad? Entonces tengo que quitarme ese chip para verlo como una necesidad. Profe, no sé si puedo intervenir, pero bueno, no estoy segura que lo que voy a decir esté bien, pero según lo que hemos aclarado con el profe, ahora me parece que el concepto es el mismo, Sandra, el tema es cómo lo redactas. Entonces, si bien es cierto, esa es la oportunidad o la necesidad, si lo quieres redactar como un problema, sería la falta de conocimiento o la falta de información que tienen esas poblaciones al respecto. Entonces ya ahí lo tenés como un problema, aunque en realidad es lo mismo. Bueno. Sí, lo que sucede, digamos, es que el problema se genera. Vamos a ver, ¿cuánto invierte el país en áreas protegidas? Sin invertir lo que realmente se necesita. Eso también es un punto. Pero el país invierte una gran cantidad de dinero en áreas protegidas,
Además de eso, el país no solamente invierte en áreas protegidas, sino que recibe por las áreas protegidas, ¿verdad? Entonces usted tiene los ingresos, por ejemplo, por visitas a parques, que son muy importantes, y fundamentalmente ciertos parques, que incluso no reciben de lo que generan, no reciben para su mantenimiento, porque tienen que colaborar con todo el sistema. Entonces, el sistema de áreas protegidas no solamente es un sistema de protección ambiental, de sostenibilidad ambiental, que lo que hace es generarle, además de recursos al país, le genera imagen. Nos acaban de nombrar campeones del ambiente, ¿verdad? Qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Y todo eso genera turismo, genera... entonces, si no cuidamos eso, ¿verdad? Entonces, ese es el problema, no cuidar eso. Y obviamente, en principio, las zonas aledañas a las zonas protegidas son los primeros llamados a eso. Esos son los primeros policías, por ponerle un nombre, ¿verdad? Sin ponerles uniforme, los primeros policías, porque son los que reciben a la gente, incluso. Profesor, ¿puedo interrumpir ahí en ese punto? Sí, sí, claro. A ver, nuevamente. Este proyecto, por ejemplo, lo que pretende es crear cierto nivel de conciencia en las personas que viven en zonas aledañas a las zonas protegidas. Entonces, por ejemplo, uno de los posibles problemas es que haya pesca ilegal o que haya caza ilegal o que haya uso desmedido de los recursos naturales, ¿verdad? Entonces, puede que no necesariamente sea un problema de que haya pesca ilegal o caza ilegal, pero, por ejemplo, lo que yo infiero del proyecto es que se quiere crear esa conciencia desde ya en niños, jóvenes y adultos para evitar que la gente case ilegalmente, por ejemplo. Entonces, puede que no necesariamente sea un problema existente, pero por eso yo lo digo, es como preventivo. Entonces, cuando yo lo tengo que marcar como un problema, lo veo como un posible problema, pero no lo, o sea, sigue siendo difícil ponerlo. Tal vez para efectos del curso sí, pero para efectos de lo que nos pide la instancia, Ok, Sandra, no necesariamente yo creo así, ¿verdad? Pero... Sandra, hagamos una cosa. Ahora al final vamos a hablar del proyecto. Entonces, de que hemos tal vez ahora volvemos con el tema, Okay. usted y yo. ¿Está bien? Perfecto. ¿Te parece? Perfecto, está bien, perfecto. Gracias, Pero ya tengo claro tu duda. Está muy bien. Ok, muchas gracias. Gracias, Tati, también. Ok, entonces, les decía que eso tiene formas de mostrarse y además tiene formas de medirse, ¿verdad? Que es un poco el tema que queremos tocar hoy, que es el tema de la evaluación. Ahora, si yo transfiero esta línea de desarrollo a una gráfica que está por acá, en realidad siempre hay una situación actual, ¿verdad? Por ejemplo, la migración en desamparados, específicamente en una zona de desamparados. Estamos hablando de nubotrópica, en la zona de Los Santos. O sea, cada uno de ustedes ha dicho, hay una situación actual, ¿verdad? Y hay que transformarla a una situación deseada. Entonces, si uno lo ve de esta forma, toda la primera parte, la necesidad, la carencia, está aquí, en la parte de la situación actual. ¿Qué se requiere para eso? Se requiere, pues, generar, ¿verdad? Un proyecto, ¿verdad? Que va si lo recordamos dentro de la perspectiva marcológico, pero tiene actividades, genera resultados, esos resultados, vamos a ver, cumplen con productos, cumplen con un objetivo y que más genera impactos. Y en principio, los proyectos van a generar un valor, ¿verdad? Por eso hablamos de que se cumple con un fin, y ese fin normalmente es aportar a la cadena de valor a través de soluciones que son las que dan el proyecto. Entonces, por ejemplo, otros podemos decir que las soluciones deberían de estar ligadas en proyectos de desarrollo social a objetivos de desarrollo, ¿verdad? Por eso hablábamos del plan nacional, ¿verdad? Y les también metimos un poco el ODS, porque en realidad también hay proyectos que apuntan, o todos apuntan también a soluciones del ODS. Entonces,
Este cuadro lo agregué y ahí lo van a tener en la presentación. Tiene preguntas muy específicas sobre lo que se produce, o sea, qué es lo que se quiere hacer, ¿verdad? A través de un proyecto. Se quiere generar capital social, entonces, por ejemplo, en el trabajo de la nubotrópica, qué relaciones tienen que establecerse para, para generar, digamos, una mayor relación y un mayor apoyo para el proyecto. Cómo se puede mejorar la institucionalidad local, ¿verdad? ¿Cómo puede ser, o sea, cuál es el estado de identidad cultural y territorial y cómo debería ser luego? ¿Verdad? Entonces, todas esas son preguntas que en realidad le permiten a uno pensar luego cómo evaluar el proyecto. O sea, si lo que estamos generando, si lo ven ustedes aquí, ¿verdad? ¿Qué estamos generando? Estamos logrando capitalización, estamos haciendo que las formas de hacer las cosas sean diferentes, de forma tangible o en forma intangible, o estamos trabajando en la gente, o sea, que la gente también cambie actitudes, percepciones, que puedan reconstruir experiencias. Este cuadro se los dejo porque este cuadro este es de una organización que tiene su trabajo está basado en liderazgo en jóvenes, entonces, pero las preguntas nos ayudan a entender, digamos, lo que se busca hacer y el cómo se quiere hacer, ¿verdad? Pues ahí se lo voy a dar por si les sirve como base de preguntas que les puede ayudar cuando estén planteando su plan de evaluación. Pues vamos a empezar con el tema de evaluación, específicamente, y la evaluación, vamos a ver, creo que no sé si les voy a decir algo nuevo, pero en realidad la evaluación, hay que separar tres formas diferentes de valorar los proyectos, ¿verdad? Hay que separar tres. Yo no sé si han hecho las lecturas, pero digamos, hay tres formas diferentes de darle ese seguimiento a ese proyecto. Como un proyecto en realidad es una situación actual y una situación deseada que se plantea a través del proyecto, entonces hay tres formas de llevar de medir, digamos, cómo se desarrolla el, el, el control o el seguimiento que se le da al proyecto. Entonces, siempre normalmente este puede ser un proceso, ¿verdad? Desde que generamos una planificación del proyecto, ¿verdad? El desarrollo de esa planificación hasta tener resultados, generar productos y luego también generar un impacto. Entonces, lo primero es que hay tres formas de hacerlo. Una es con el monitoreo, que el monitoreo es algo que en realidad se hace de forma continua. O sea, el monitoreo es algo que además no solamente es de forma continua, sino que además es un proceso que se hace internamente. O sea, el monitoreo lo hace el equipo de trabajo. Y esto normalmente, por ejemplo, me imagino que los que trabajan en proyectos tienen experiencias de este tipo. Nosotros lo que hacíamos siempre teníamos reuniones semanales para ciertos temas, mensuales para, sobre todo los temas financieros, de seguimiento del presupuesto, para cumplimiento de metas, por ejemplo. Estábamos haciendo, dependiendo del tipo de producto, controles semanales, quincenales, pero siempre estábamos controlando cómo se desarrolla el proyecto. Y esto es importante desde la perspectiva de cómo aportar información a la toma de decisiones, lo cual implica que en realidad la planificación, como en cualquier situación, no es algo que está escrito en piedra, sino que a través de este monitoreo estamos determinando qué situaciones se pueden estar dando y analizamos y reflexionamos sobre el desarrollo del proyecto y retroalimentamos y podemos entonces estar retroalimentando, por ejemplo, los objetivos, si se están cumpliendo, si no, por qué no se están cumpliendo, y podríamos estar transformando o haciendo aportes a esa planificación. Entonces, el monitoreo, obviamente vamos midiendo los resultados, pero eso no, la gráfica no incluye todos los resultados, pero sí vamos midiendo en el tiempo el cumplimiento de los resultados. La evaluación es un proceso diferente que tiene más el acento en los productos
bueno, en los resultados, en los productos y en el impacto. O sea, con la evaluación lo que sí vamos a medir más no es un estudio continuo, sino son estudios a lo largo del proyecto y en determinado tiempo. O sea, esos momentos van a ser determinados dependiendo del proyecto y también dependiendo del tiempo del proyecto, ¿verdad? Entonces, normalmente, y uno lo que la experiencia le marca, es que estas evaluaciones normalmente son, al inicio del proyecto podría hacerse una, ¿verdad?, evaluación de las condiciones del proyecto, puede hacerse una a mitad del proyecto y puede hacerse una al final del proyecto. Eso es incluso normalmente lo que en los formularios de proyectos uno normalmente encuentra como planteamiento sobre las evaluaciones. Una característica importante de esto es que estas evaluaciones en principio deberían de hacerse con gente externa del proyecto. Deberían de hacerse con una entidad que sea externa, que sea confiable obviamente, pero que sea externa al proyecto. Y lo que buscamos es, en los tiempos en los que hacemos la evaluación, de igual forma generar información que ayude a complementar el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, nosotros con la Fundación Cruza, normalmente hacíamos evaluación del proyecto. En algunos hicimos evaluaciones iniciales, pero normalmente esta organización lo que siempre estaba solicitando era que hubiera una evaluación de mitad de periodo y una evaluación de final de periodo. Era lo normal y era lo que normalmente estábamos haciendo nosotros siempre con la evaluación de proyecto. La evaluación del medio periodo obviamente permite medir cuál es el alcance de los resultados que se están dando y hacer recomendaciones que permitan mejorar los resultados proyectados al final del tiempo. Y las evaluaciones posteriores, por ejemplo, las de impacto, que son normalmente una vez que el proyecto terminó y pasado un tiempo para poder medir la sostenibilidad de los resultados obtenidos, en realidad nosotros nunca participamos con Cruza en mediciones de impacto. Hubiera sido muy interesante porque hay proyectos, por ejemplo, todos los proyectos que se generaron para hacer simplificación de trámites, sería muy interesante ver cuál es el resultado hoy, después del tiempo, de qué sucedió realmente con la simplificación de trámites en este país. Pero normalmente no se hicieron nunca evaluación de impacto. Pero la evaluación de impacto lo que van a ayudar a medir es esa sostenibilidad de lo que se transmitió a través del proyecto, de lo que se aprendió algo, si fueron técnicas, si fueron nuevas formas de hacer las cosas, qué tanto, digamos, por ejemplo, doña Sandra decía que hay que educar a las nuevas generaciones. Bueno, habrá que ver si esas generaciones educadas educan a las nuevas generaciones también, y eso solo se puede medir en el tiempo. Y eso sería medir el impacto. Y luego está la auditoría, que la auditoría es un procedimiento para dar seguridad, y esta seguridad se da al ejecutor y esta seguridad se le da al ente que financia. Y esta auditoría puede ser al principio, ¿verdad?, donde se hace un levantamiento de los condiciones del proyecto, y luego también se haría una auditoría, pero esta auditoría normalmente se va a hacer al final del proyecto, y esta auditoría también normalmente se hace a partir de 2 visitas, una visita a mitad de periodo y una visita al final del periodo. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Preguntas? Ok. Yo les envié, les decía, al aula virtual un proyecto
a mí me gustaría que lo abrieran, y trabajemos únicamente con... Vamos a ver, pues. Y trabajemos solamente con uno de los objetivos. Pero si no hay preguntas hasta acá, entonces, resumo rápidamente. Hay tres tipos de formas de establecer seguimiento en un proyecto o control en un proyecto o revisión en un proyecto. Un proyecto siempre es una situación inicial, una situación deseada, y lo que hay que identificar es si este proceso, ¿verdad?, está ayudando a lograr los resultados esperados. Y eso lo vamos a hacer a través del monitoreo. Vamos a determinar si se están cumpliendo los objetivos o si se cumplen los objetivos generando los resultados esperados a través de la evaluación, que no va a ser una medición constante, se la hacemos con el monitoreo, sino una evaluación que es a lo largo del proyecto, y normalmente se va a hacer en dos partes, ¿verdad? Y una auditoría que también va a ser a final de resultados, que lo que va a permitir es dar confianza sobre la ejecución, y normalmente las auditorías obviamente son financieras. Y esas auditorías financieras lo que van a dar certeza sobre cómo se ejecutó el presupuesto y si hay claridad en la forma en que se ejecutan los gastos. Por ejemplo, yo les puedo contar a ustedes la experiencia con un proyecto. Nosotros fuimos a hacer una auditoría a un proyecto, y cuando llegamos a hablar con el coordinador del proyecto, tuvimos una reunión con él y todo, y entonces luego le pedimos que nos facilitara toda la información financiera para hacer la auditoría, que es lo que nos habían contratado. Y entonces él sacó una bolsa de plástico y nos dio todas las facturas. Entonces, bueno, hablamos con él, le explicamos que tiene que llevar una contabilidad, que no se la vamos a hacer nosotros, que tiene que tener un contador, que tiene que presentar los estados financieros del proyecto, los estados de ejecución presupuestaria, y nada de eso tenía el señor. Esa fue una visita de mitad de periodo. Entonces el señor no había entregado ningún informe a la organización, y entonces él estaba guardando todo en una bolsa plástica. Yo no sé si es que iba a entregar todas las facturas a la organización al final del proyecto. Un proyecto muy bueno, o sea, si quisiéramos ver la perspectiva no financiera, sino más bien técnica del proyecto, a nivel de resultados, ¿verdad?, y del impacto que podía provocar, era un muy buen proyecto, pero con una gran deficiencia en el lado financiero. Obviamente la recomendación fue que se le ayudara a él en términos de que pudiera contar con un contador o contratar una contabilidad para que le pudiera llevar toda la información del proyecto. Y el proyecto continuó y al final él tenía todo debidamente establecido, pero eso se determinó a través de la auditoría. Y fue muy importante porque el proyecto no solamente continuó, sino que además tuvo etapas posteriores. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas, todo está muy claro hasta ahí. Ok, muy bien. ¿Alguno abrió ya el documento que les dije que había enviado? Voy a dejar de compartir un momentito para buscar. ¿Se refiere a que está en el aula virtual, profesor? Sí. Sí, yo sí los abrí los dos. Ahí los estuve revisando. Ok. O sea, sí, voy a El abrir que un es el momentito. informe técnico y el juicio grupal. Sí. Ajá. Voy a compartir ese momentito. Ok. Esto lo estoy compartiendo, es el informe técnico que
que les subí al aula virtual. Es de un proyecto que trabaja con juventud. En realidad lo que quiero que veamos en realidad que el monto son $70,000, $69,300, pero lo que quiero que veamos son cómo planteó el proyecto, sus objetivos, sus resultados y adicionalmente los indicadores que estaban proponiendo. Eso fue el informe final, o sea, hubo informes, este fue el tercer informe, entonces hubo 2 informes anteriores, pero si ustedes revisan los 2 informes anteriores, en realidad son, en lugar, por ejemplo, de tener 160 jóvenes, que fue el final, hablaba de cuántos jóvenes habían capacitado hasta ese momento. Entonces, lo que quiero que veamos es, por ejemplo, vean el objetivo, que es potenciar el protagonismo activo de hombres y mujeres jóvenes en espacios abiertos de reflexión, discusión y participación comunitaria. Entonces, ¿cómo podemos hacer para asegurarnos que realmente hay un potenciamiento del protagonismo activo de hombres y mujeres jóvenes? Entonces, ellos dicen que, vamos a ver, y eso es un poco lo que el marco lógico, yo no sé si usar un marco lógico, pero que el marco lógico les debería decir, ¿qué necesitan hacer para eso? ¿Verdad? Entonces se están poniendo como meta 240 jóvenes de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, que tienen mayor incidencia en sus pueblos. Entonces, las actividades son 2 talleres en cada comunidad de 2 días de duración, ¿verdad? Y un taller nacional. Entonces, la idea es que van a capacitar 240 jóvenes y en el taller van a participar 120 jóvenes. El resultado 2 son 240 jóvenes, son los 2 talleres, ¿verdad? Y el resultado 3 son 120 jóvenes fortalecidos en capacidad de liderazgo, y es el taller en cada país, ¿verdad? Entonces, lo que esperan es, el resultado que esperan son 240 jóvenes de Panamá, Costa Rica, Guatemala, con herramientas teórico-prácticas para una mayor incidencia en sus pueblos. Entonces, vamos a ver. Yo les quiero preguntar, si ustedes fueran evaluadores, ¿qué indicadores utilizarían? Alguien que se atreva a decirme qué indicador considera que sería importante utilizar acá. ¿Qué les gustaría medir? Yo los contrato a ustedes como evaluadores y les necesito que me evalúen este proyecto. Entonces ustedes no tienen esta información. Es más, no hay indicadores, ¿verdad? No hay indicadores. Los indicadores de ellos están aquí, ¿verdad? ¿Qué indicadores me dirían ustedes que les gustaría medir? Es que sí, el objetivo es, voy a volverlo a leer, el objetivo es como valorar el protagonismo. Yo no lo valoro con solo decir jóvenes capacitados, tengo que poner algo que me mida ese protagonismo de hombres y mujeres, que todavía estoy pensando que podría ser, pero tiene que ser algo más Pero que puede gente haber como, capacitada. puede ser como algún tipo de meta, ¿no? Como de aumentar la participación en cierta cantidad de grupos en un 20% o algo así, que sea algo más como comparativo, como en este momento Sí, exacto, participan 10 jóvenes en los grupos, que al final del proyecto hayan 15, o sea, como exacto, algo así. porcentualmente aumentar la participación. Ok. Esa es Entonces, una opción. mi pregunta es, vean los indicadores de ellos. Esos indicadores les permiten a ustedes medir realmente el objetivo. Eso fue lo que dije, que para mí no lo mide porque mi objetivo es aumentar el protagonismo. O sea, perdón, es que tengo que abrir el documento y volverme ahí a la página suya. Un segundo, para ver si lo tengo. Dice el objetivo, potenciar el protagonismo activo. El protagonismo activo. Entonces, yo diciendo que capacité personas, yo no tengo cómo comprobar si estoy potenciando el protagonismo activo.
estoy nada más capacitando, les decían, bueno, ustedes deberían para hacer esto, tal y tal cosa, pero hasta ahí puede quedar, ¿verdad? Entonces, a mí no lo estaría midiendo con ese indicador. Ok, entonces, lo interesante de esto es que este fue un proyecto financiado, y ellos lo que me dieron fue realmente, vean, al final el resultado real fueron 160 jóvenes que participaron, y la fuente de comprobación, ¿verdad?, de verificación es una lista de asistencia. Profe, Sí, Carlos. sí, yo veo que, por ejemplo, los indicadores de cada actividad y de cada resultado sí responden a lo que se plantea, pero como decía Ana Gabriela, en cuanto al objetivo específico, sí, el hecho de potenciar el protagonismo, quizá en el diseño como tal del proyecto se identifica que se puede potenciar mediante la capacitación. En ese sentido, digamos, sí podría contabilizarse según la cantidad de jóvenes capacitados. Sin embargo, la aplicación del liderazgo podría ser ya como la participación en esa, digamos, discusiones y participación comunitaria, como dice, tomando un punto de partida, quizás que se ha aumentado, como decía Tatiana, en un 25-50% la participación de hombres y mujeres jóvenes respecto al inicio del proyecto, o bueno, si se tiene una línea de base, la cantidad de participación que había antes, por ejemplo. Sí, esas son las cosas que uno tiene que ver, digamos, y creo que eso es lo que permite el marco lógico. Y es que en realidad, si ustedes ven el objetivo, es potenciar, no es capacitar. O sea, como mido, saben que los resultados son hacer talleres. Es lo que dicen, voy a hacer, la actividad son 2 talleres, un taller nacional, ¿verdad? 240 jóvenes con herramientas. ¿Cómo mido que tienen herramientas verdaderamente? O sea, yo les pude haber dado el taller, les puedo haber dado el curso, pero ¿cómo se aplican, verdad? O sea, y obviamente esto no se ve necesariamente durante el proyecto, porque el proyecto ellos lo ven como hacer estas cosas, ¿verdad? Profe, no le Sí. escuchamos. ¿No me escuchan? ¿Aló, aló? Yo sí te escucho. No, yo sí le escucho, sí. ¿Aló, aló? Yo sí le escucho. Ok, ¿quién no me escucha? ¿Quién dijo que no me escuchaba? Quien no lo está escuchando, no lo escucha. No sé, fue una mujer, no sé si fue Paulina. No sé. Vamos a ver. No, yo sí lo escucho. ¿Verdad, Tati? Yo creo que fue Ana Cristina. No, pero me pareció que Ana Cristina dijo que sí. No, yo sí estoy escuchando perfecto. De hecho, también quería ahí participar, pero... Ok. El tema es que, digamos, la evaluación, ¿verdad? Y una de las características del marco lógico es que facilita el proceso de evaluación, porque al generar los indicadores y las fuentes de verificación, le está dando al evaluador las herramientas para hacer su evaluación. Y eso es lo interesante de poder contar con un marco lógico. O sea, recuerden que el marco lógico tiene las 2 lógicas, la lógica vertical y la lógica horizontal. Y entonces la lógica, si el marco lógico está bien establecido, ¿verdad? La lógica horizontal lo que me dice es que se cumplen, las actividades que se cumplen permiten obtener los componentes, o sea, vamos hasta llegar al fin, o sea, vamos a poder cumplir con todo. Igual la lógica horizontal, perdón, me dice igual que si yo tengo los supuestos y las fuentes de verificación y los indicadores, ¿verdad? Voy a pedir ir cumpliendo cada una de las etapas, la etapa anterior al segundo paso en la lógica vertical, perdón. Entonces, eso nos permite ver más claramente cuando definimos los indicadores y cuando definimos las fuentes de verificación, cómo estamos colaborando verdaderamente a cumplir lo que el marco lógico nos está diciendo que vamos a hacer. No sé si me explico. Por eso es que, digamos, contar con un marco lógico es en realidad una herramienta muy importante en el proceso de evaluación,
De hecho, si usted va a hablar, sí. Una pregunta, entonces, ¿cómo se debería leer el indicador? Respondiendo al objetivo, si es potenciar el protagonismo, es 240 jóvenes potenciados o capacitados y potenciados. Es que un momentito para... Sí estoy compartiendo todavía, ¿verdad? Sí, sí está compartiendo. Sí. Ok. Bueno, el término es que, digamos, si ustedes ven el documento, ¿cuál es el indicador, verdad, del objetivo? En realidad hay indicadores para las actividades. Entonces, si yo digo, voy a hacer 20 talleres, una característica importantísima en los indicadores es que los indicadores tienen que ayudarnos a medir que se cumple lo que se dice que se va a hacer. Y si lo que voy a hacer es potenciar, yo tengo que llegar a medirla cómo potencio eso. Y no si dice 20 talleres o 50 talleres, porque si yo... Sí, Carlos. Sí, no, yo más bien creo que, bueno, eso estaba viendo. Posiblemente el inconveniente no sean del todo los indicadores, porque el indicador responde a la actividad planteada, pero la actividad no refleja en sí lo que el objetivo busca, porque, por ejemplo, en el resultado 1 menciona, bueno, quiero ver, es más claro quizás en el resultado al final, donde dice 240 jóvenes, Panamá, Costa Rica, Nicaragua y Guatemala, con herramientas teórico-prácticas para una mejor incidencia en sus pueblos. Y ya al mencionar incidencia, considero yo, el indicador tiene que retomar ese aspecto y no solo cuantificar las participaciones de los jóvenes, sino que Sí. quizás sería de involucrar ya un aspecto cualitativo de que quizás no sé, así lo que se me viene a la mente, bueno, el 80% de los jóvenes que participan en el taller expresan, mediante una entrevista como fuente de verificación, expresan haber adquirido esas herramientas para mejorar su incidencia en los pueblos, por ejemplo. Sí, lo que yo iba a decir es muy parecido a lo que menciona Carlos. La idea es como que las actividades, digamos, una vez que todas las actividades e indicadores se cumplan, el objetivo se cumpla también. Y aquí, aunque tengamos 1000 jóvenes capacitados, no garantizamos el cumplimiento del objetivo tal cual. Y lo otro, por ejemplo, a la hora de medir, bueno, nosotros usualmente cuando se hacen capacitaciones, más que la cantidad de personas capacitadas, también se utiliza como la pre y post evaluación, como para poder porcentajes, cuánto cuánta incidencia hubo, digamos, en términos de conocimiento o cuánto realmente tuvo de efectividad el taller, porque uno puede decir que capacitó a 1000 jóvenes, pero eso puede no significar nada, ¿verdad? Entonces, creo que también es como importante agregar indicadores que nos hagan asegurarnos que el objetivo se cumple. Por supuesto, sí, sí, por supuesto. Eso es lo que les quiero decir con el hecho de tener un marco lógico. El marco lógico, al tener la matriz completa, estaría dando... Es que se me perdió el documento, disculpe. Este es... Claro, no está sacando otro. Bueno, el tema es que el marco lógico sí te va a dar todos sus indicadores. O sea, si yo fuera un evaluador de este proyecto, yo obviamente vería que si iban a hacer 20 talleres, hicieron 20 talleres porque tuvieron un presupuesto para hacer cada taller. O sea, yo sí estaría evaluando eso. Pero además tendría que estar evaluando el hecho de que realmente hubo una forma de potenciar esa participación. Ustedes han aportado detalles. Recuerden que una característica del indicador sí tiene que ser que es obtenible, o sea, que la información puede estar disponible y además el costo de obtener esa información que también hay que considerarlo. Entonces,
yo como evaluador, por ejemplo, estaría buscando definitivamente otras fuentes de verificación que no son necesariamente las que ellos anotan. Ok. Ok, muy bien. Entonces, bueno, yo creo que es importante tener claro el proceso y nosotros vamos a trabajar sobre el cómo establecer, digamos, un programa de evaluación para esos proyectos. Esa es la idea. Y eso es parte del trabajo final. Yo le decía más temprano a Tatiana Sebastián que la parte interesante del trabajo es dejarles un marco lógico. Por ejemplo, en este proyecto que acabamos de ver, yo no sé si tienen un marco lógico. Eso lo ignoro, sinceramente. ¿No? Yo lo que tengo es el informe del proyecto, pero si yo me hago la pregunta, ¿cuál es el indicador del objetivo? No hay un indicador para el objetivo. Entonces, parece que me quedo contento con solamente dar, no sé, los 140 jóvenes o 120 jóvenes que vayan a talleres. La otra gran pregunta que yo me podría hacer como evaluador es, ¿cuál es la calidad de los talleres? O sea, ¿cuál es la satisfacción de esos beneficiarios de los cursos o los talleres? Vamos a ver cuánto les sirvió a ellos incluso, no solamente para obtener herramientas, sino a ellos como personas. Sobre la calidad del servicio brindado no está por ningún lado, y entonces es una forma también de obtener. Eso obviamente significa que yo tengo que preguntar. Eso significa un costo, y habría que ver si esta evaluación, por ejemplo, que tampoco lo es en ningún lado del documento y es un informe del proyecto, es hecha por un externo, en realidad es hecha por ellos, por la gente del proyecto, no hay un externo involucrado, ¿verdad? Entonces, creo que en términos de evaluación sí le faltaría bastante para poder cumplir con esos requisitos. Y me parecen muy apropiados los comentarios de ustedes. Ok. ¿Qué es la idea? La idea es, aquí están los pasos de un proceso de evaluación, y vamos a ir viendo a ver ¿qué necesitamos nosotros con la evaluación. Y esto sí debe ser algo que está claro, una de dos, en el proyecto o en las políticas del donante. Entonces, cuando nosotros hacemos evaluaciones de proyectos, siempre definimos el alcance. ¿Qué es lo que realmente quiero ver? Si el proyecto está bien planteado, tiene un marco lógico incluso, ya está muy claro el alcance. ¿Sí? Si no existe, entonces sí es algo que tiene que establecerse, que tiene que discutirse, porque obviamente eso determina la cantidad de trabajo que hay que hacer. Luego, obviamente hay una propuesta de cuál sería el programa de evaluación, ¿verdad? Por ejemplo, vamos ahí definir indicadores. Ya los indicadores serían los indicadores del marco lógico. A no ser que hubiese algún indicador que podría ser valioso obtener, que no sea, digamos, que esté dentro de los costos posibles y que pueda sugerirse para ser obtenido. Pero en teoría los indicadores ya están dentro del marco lógico. Y cuando hablamos de técnicas de evaluación es cómo vamos a obtener la información, ¿verdad? Entonces ahí podríamos decir cuáles van a ser las fuentes de verificación para ver si esos indicadores realmente se cumplieron o se están cumpliendo. ¿Ok? Y además se está claro, digamos, cuál va a ser la periodicidad, si vamos a hacer 2 visitas, o sea, eso va a depender del tiempo, ¿verdad? Y cuándo van a ser realizadas las visitas, para que la gente también, la gente del proyecto sepa y tenga claro cuál es el calendario que se sigue con respecto a ese proceso de evaluación. Bueno, luego simplemente hacer la evaluación, generar la análisis de interpretación de datos, preparar el informe, y luego esta parte 5 ya es simplemente que se puedan implementar las propuestas. Hay una característica importante en la evaluación. La evaluación, o sea, la evaluación tiene un enfoque en el aprendizaje. O sea, incluso las mismas auditorías. Nosotros cuando hacíamos auditorías, normalmente cuando va a llegar un auditor a alguna organización, siempre viene el auditor y eso es como
o sea, viene el enemigo, ¿verdad? O sea, viene a decir que todo está mal, ¿verdad? Y nosotros, cuando hacíamos auditorías específicamente de la parte financiera, siempre fue con la mentalidad de que el auditor es un asesor. Entonces, las cosas que pueden mejorarse, para no decir las que están haciendo mal, sino las que pueden mejorarse, tienen recomendaciones específicas. Igual funciona con la evaluación. La evaluación debe tener un enfoque en ese aprendizaje que va a verse reproducido en los nuevos proyectos, en la forma en que la organización trabaja o las organizaciones trabajan, incluso en la forma en que la gente trabaja, porque otros enfoques de la evaluación de proyectos de tipo social es que deben ser participativos. Entonces deberíamos de ver cómo hacemos para que la gente participe, no solamente como sujeto de la evaluación, sino como partícipe de la evaluación. Y eso genera nuevos conocimientos y nuevas actitudes dentro de las personas de las regiones con las que trabajamos, y eso genera aprendizaje. ¿Okay? Y el punto quinto, ya no, excepto por si son visitas previas, por ejemplo, si vamos y hacemos una evaluación de medio periodo, cuando llegamos al final del periodo, las modificaciones que hicimos a mitad del periodo deberían ser modificaciones que estarían implementadas, o deberían estar implementadas, podría estar explicado por qué no se implementó o por qué se implementó de cierta manera. Entonces, si uno ve en realidad el término de evaluación, son 5 pasos, ¿verdad? Lo primero es tenerlo muy claro, o sea, y sobre todo cuál es el alcance, ¿verdad?, que se va a establecer. Si es necesario preparar un programa, si estamos hablando de marco lógico, yo les decía, ya ahí está claro los objetivos, están claros los indicadores, ¿verdad? Lo que incluso deben de estar claras las técnicas, porque me estás diciendo cuáles son las fuentes de verificación, y yo ahí podría ver entonces qué es lo que necesito hacer para, por ejemplo, si una fuente de verificación es una encuesta, entonces habría que ver si la encuesta está, ¿okay? Y luego, bueno, hacerla, analizarla, preparar informes y revisar si se puso en práctica o no las recomendaciones. Por ejemplo, a nosotros nos ha correspondido ir a una organización varias veces. Y si hemos hecho propuestas de modificación, ¿verdad?, sobre, por ejemplo, la forma en que la organización trabaja en su parte administrativa, por decir algo, entonces revisamos en la siguiente visita a otro proyecto si están implementando en ese proyecto las recomendaciones que hicimos anteriormente. ¿Alguna consulta hasta aquí? No una consulta, sino más bien ahí lo que usted mencionaba es como la incorporación de lo que es el monitoreo, que a veces se Ajá. confunde con evaluación, pero son procesos diferentes y tienen fines diferentes, ¿verdad? En el proceso de monitoreo es justamente estar revisando constantemente que efectivamente esos indicadores se estén cumpliendo o que efectivamente estén cumpliendo al cumplimiento del objetivo final, y también la evaluación de riesgos y supuestos para hacer adaptaciones para que a la hora de hacer la evaluación final no hayan como sorpresas. Entonces ahí es donde ese es el proceso que nos da como la oportunidad de hacer ajustes, digamos, a medio camino, por decirlo así. Sí, hay dos formas de hacer ajustes en medio camino, en realidad, Tatiana, que es con el monitoreo, como estás diciendo, que es algo más constante, que es una labor del equipo, ¿verdad?, que está revisando cómo se va logrando, y ahí es mucho el análisis a nivel de actividades, ¿verdad? Y entonces hay mucho de eficiencia, o sea, análisis de eficiencia, y eso nos va a permitir ver cuánto nos estamos acercando a los resultados, y eso es la forma en que nos estamos acercando, ver si hay que hacer algunas modificaciones o no. Y la evaluación, que no es constante, sino más bien es más a lo longitudinal del proyecto, ¿verdad? Y que es en momentos específicos, ¿verdad? Y la otra diferencia es que, ya lo dije antes, el monitoreo es del equipo del proyecto, y la evaluación en principio es por una entidad externa, al igual que la auditoría es por una entidad externa. Pero sí, hay que hacer la diferencia entre las dos cosas. De hecho, ese informe que estamos revisando, si me preguntan, yo diría que eso fue parte de la revisión del monitoreo que ellos hicieron del proyecto y están reportando sus resultados. Pero digamos, un proceso de evaluación como tal no lo estoy viendo.
Ok. ¿Qué herramientas podemos usar para la evaluación? Bueno, ya sabemos que siempre en todo proceso de evaluación, una de las cosas que tenemos que ver siempre, y cualquier proceso de investigación, son las fuentes secundarias. O sea, cuánta de la información que se necesita, y esto lo veo cuando estoy haciendo los indicadores también, es cuánta de la información que se puede necesitar para verificar un indicador ya existe, ¿verdad? O sea, pueden ser estudios realizados de previo, pueden ser estadísticas o documentos internos de la organización, pueden ser publicaciones, ¿verdad? Alguna otra que pueda existir, digamos, que tenga información que me ayude a mí a interpretar. Entonces, en otras podemos, ahí están los listados de asistencia, por ejemplo. Eso me ayudó a verificar que habían 120 jóvenes en un taller, por ejemplo, o en un curso, o 40, dependiendo, porque eso es por países. Digamos que son 120 en un país, bueno, que hay 120 en el taller. Entonces, esto yo tengo que tenerlo claro. Tengo que tener claro a la hora de definir los indicadores, es cómo voy a verificar que el indicador se está cumpliendo. Y las otras formas, fuentes primarias, basados en encuestas, en entrevistas, en relaciones de focus group, en actividades como el curso grupal ponderado, que se nos da chance ahora, yo se los mandé, por lo menos lo vemos a través de, perdón, ahí dice dinámicas, no dice dinámicas, dinámicas ágiles. Hay una dinámica muy sencilla, digamos, para hacer, incluso ustedes la pueden utilizar en sus equipos, y es una dinámica que se utiliza mucho en los procesos de diseño de pensamiento. Y es muy sencilla. Por ejemplo, ustedes, no recuerdo si la vimos, no sé si la vi con ustedes, ha sido tan cortado el curso por varias cosas. Me dicen si ya se las expliqué. Pero es muy sencilla, es analizar desde 3 perspectivas cómo va o cómo fue el desarrollo de una actividad, por ejemplo, ¿verdad? O cómo va o cómo fue el desarrollo de un proyecto, o cómo va o cómo fue el desarrollo del trabajo. Y entonces se ve de 3 perspectivas. Algunos de ustedes, les voy a preguntar primero si ya lo vimos, pero no recuerdo que hayamos visto. ¿Alguna vez les hablé del cuento de los 3 chanchitos? Sí, profesor. La primera clase, profesor. Ok. Esa es muy sencilla, eso es una dinámica ágil, y son ágiles porque obtienen información inmediatamente. O sea, si ustedes hacen una encuesta, tienen que pasar por todo el proceso de las encuestas, tienen que pasar por el proceso de todo lo que es el tabulado de las encuestas, la interpretación, la redacción, o sea, todo esto con las dinámicas ágiles, la que vamos a ver la otra semana es una dinámica ágil que busca obtener resultados ya, o sea, en el momento, que puedan ser implementadas. Entonces, esa de los 3 cerditos, por ejemplo, es una dinámica muy ágil y muy sencilla de aplicar. Yo no sé si alguien la ha utilizado, pero es súper fácil de utilizar y vamos a ver, es bastante común para la mayoría de la gente. O sea, en muy pocas oportunidades, cuando yo he hablado de esta actividad, por ejemplo, en muy pocas oportunidades la gente no pasó por el proceso de leer, escuchar o que le contaran el cuento de los 3 chanchitos y el lobo que botaba las casas. Entonces, esa es otra forma de hacerlo, ¿verdad? Análisis contextual. Otras, por ejemplo, digamos, en otros ambientes que no son necesariamente los proyectos de desarrollo social, pero por ejemplo, en proyectos comerciales, por ejemplo, una dinámica como el cliente oculto, por ejemplo, es una dinámica que se puede utilizar. Entonces, vamos a hablar un poquito de algunas de estas, para ver si nos da chance un poco de hablar del juicio grupal. Esto lo van a tener en la presentación, no, esta no la subí, esta la subo más tarde. Y obviamente también les voy a subir una hoja con recomendaciones para formular encuestas con tipos de preguntas y cosas de tipo, escalas. Tal vez les pueda servir, les pueda ayudar, no necesariamente para el trabajo, porque ustedes no van a hacer encuestas acá. Sí pueden recomendar hacer encuestas, por ejemplo,
para un determinado indicador como medio de verificación, pero no las van a desarrollar, pero puede ser que les pueda servir. Y obviamente la característica principal de las encuestas es que sí pueden ser aplicadas a poblaciones más extensas, ¿verdad? Y además se pueden hacer a través de muestreos, lo cual, vamos a ver, permite, digamos, una participación en la cual yo puedo confiar si fue determinada adecuadamente la muestra. Que además yo puedo en una encuesta, como el segundo punto que habla de que yo puedo en realidad tratar varios temas en una misma encuesta, puedo conseguir información que puede ser utilizada para diversos fines, ¿verdad? Y ahí está, puede ser al principio, puede ser para hacer estudios de base, para hacer evaluaciones de mitad de periodo, de final de periodo. Que lo que se ocupa son encuestadores que sepan hacer encuestas, ¿verdad? Que lo habría que preparar a la gente, pero no ocupas profesionales necesariamente para hacer las encuestas, sí para prepararlas, pero no para su aplicación. Y obviamente la limitación es que, vamos a ver, como no hay posibilidad de hacer repregunta, ¿verdad? Porque una de las características de la encuesta es que yo no puedo repreguntar, porque estoy repreguntando, puedo estar creando el efecto del encuestador. Entonces, en realidad, se utiliza más para ese tipo de análisis extensivos, donde yo necesito más información, más incluso de tipo cuantitativa que de tipo cualitativa. Que para diseñarlos ocupas a alguien que en realidad te pueda hacer, o que digámoslo de la forma que es que el diseño sea realizado por una persona que tiene conocimiento sobre la elaboración de este tipo de encuestas. Y que además lleva más tiempo y obviamente lleva más costos. Con respecto a las entrevistas, tal vez una de las características de las entrevistas es que, vamos a ver, como son persona a persona, entonces obviamente uno puede profundizar más, ¿verdad? Y puede repreguntar. Esa es una de las características. Obviamente más en las entrevistas a profundidad, donde no hay una estructuración específica. Y en realidad sí podemos obtener información muy valiosa, pero muy valiosa, con expertos, por ejemplo, sobre la temática. Además, que el hecho de estar haciendo persona a persona sí requiere específicamente de ganar algo, ¿verdad? Tiene una ganancia y es que yo puedo observar el comportamiento, o sea, puedo ver el lenguaje no verbal, y si yo entiendo el lenguaje no verbal, puedo entender mucho las respuestas también, o puedo repreguntar sobre lo que estoy viendo, y no solo lo que me están diciendo, sino sobre lo que yo estoy viendo, y yo podría repreguntar, podría profundizar más en el tema específico. Ok. Y las limitaciones, obviamente, ahí sí ocupamos una persona que esté muchísimo más preparada. O sea, dice un comentarista en un programa de televisión que en las entrevistas hay que lograr que la gente diga lo que no quería decir, y que ese es un arte muy difícil. Entonces, obviamente, se requiere de una especialización. Vamos a ver, hay que hacerla en un ambiente de comunicación adecuado, o sea, no deberían haber diferencias o problemas de comunicación. O sea, un poco el generar, por ejemplo, los preconceptos, ¿verdad? Los prejuicios, eso también debería ser evitado, porque eso ya también es una limitación. Y obviamente, como les decía, debe ser en un ambiente donde las dos personas se puedan comunicar adecuadamente. Y obviamente aquí una de las cosas es que sí, hay que levantar el trabajo de entrevista por entrevista, y eso también ocupa tiempo y ocupa de una persona que la hizo, que además debe ser costosa, porque también estamos hablando de que es una persona que está bien preparada para esto. Les voy a pedir 5 minutos, y si quieren hacen algo, comen algo, y me regalan 5 minutos, por favor. De acuerdo. Ok, ya venimos.
Claro. Bueno, ya regresé, no sé si están todos ahí. Sí, yo estoy aquí. Y yo también. Ok. Sí, yo igual. Ok. Yo les envié el documento de juicio grupal ponderado. Voy a tratar de explicárselos, aunque ya realmente nosotros tenemos la próxima sesión, que es para ver la dinámica de Open Cards. Luego tenemos una sesión virtual
Y luego tenemos la presentación de proyectos. Así es, ¿verdad? Y luego la ¿Qué? entrega. ¿La otra semana es presencial, profesor? La próxima semana es presencial, sí. Y la Tenemos las próxima, clases de la siguiente semana son presenciales. sí, bueno, es que así está, así es como está en el programa. Cambio aquel que habíamos hecho, ok. Bueno, yo lo había cambiado para que fueran presencial, incluso a solicitud de ustedes. Pero bueno, la próxima semana es presencial. La que sigue es virtual y la que sigue es presentación de trabajos. Y luego entrega notas. Ese es lo que nos queda, digamos, de curso. Entonces, este juicio grupal ponderado voy a compartírselos. Eh, ya ustedes lo tienen está en el aula virtual. Voy a tratar de explicárselos. O sea, en realidad, para esto, lo mejor es casi que verlo presencial, pero voy a tratar de explicárselos y sacamos, si es necesario, un ratito la otra semana o el día de presentación de trabajos. Vamos a ver, yo insisto mucho en manejar herramientas que no sean tan costosas como las encuestas o las entrevistas, para obtener información y tener información, muy buena información, e información que sea aportada por el grupo. Esto hace participativa la evaluación también. Incluso se les puede enseñar el método a la gente del grupo para que ellos puedan seguir haciendo este tipo de actividad cuando tengan que tomar decisiones sobre actividades a desarrollar. Y yo les he comentado rápidamente que esta metodología es en realidad una metodología de la OMS, y se aplica, obviamente por eso, mucho en el ámbito de proyectos sociales. Cuando yo la aprendí con un señor que me dijo: Edgar, ojalá mucha gente pueda aprenderla. Entonces, tal vez esta es una forma de que alguna persona o mucha gente pueda aprenderla. ¿Qué se necesita para esta metodología? Para esta metodología se necesita básicamente un moderador, que es una persona que tiene que llevar la secuencia de la metodología. Se ocupa un apuntador. Hay un documento en Excel que se les suele compartir, ahora estoy viendo que no lo subí, en el cual se van anotando todas las cosas. Y por lo menos 2 personas que le ayuden a uno. Y eso puede ser gente de la misma comunidad que no está participando propiamente del curso grupal, pero que puede ayudar. Esto puede hacerse totalmente manual también. O sea, el hecho de usar el Excel es porque facilita mucho ciertos procesos, pero esto puede hacerse manual. Don René, que es la persona con la que aprendimos la metodología, la usaba no sé, con los grupos indígenas en Talamanca, y entonces ahí la posibilidad de tener una computadora e ir apuntando todo no era tan factible. Entonces esto puede ser totalmente manual. No se ocupa necesariamente, pero igual yo les voy a compartir el Excel para que lo puedan utilizar. Entonces, básicamente eso es lo que se ocupa, y que un grupo que no sea mayor de 15 personas. Entonces, cuando usted requiere información de más gente, entonces usted hace 2 juicios grupales, los separa para poder hacerlos como si estuvieras haciendo focus group, por ejemplo, y haces con diferentes grupos de personas. Entonces, básicamente, el moderador, una persona que apunta y 2 que ayudan. ¿Okay? Y los materiales vamos a irlos viendo durante el proceso. Tal vez para que ustedes vean la versatilidad, nosotros usamos el juicio grupal ponderado para
definir, yo eso se lo había comentado ya, para definir el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología eh, para el gobierno de doña Laura Chinchilla, cuando doña Clotilde Fonseca fue ministra de Ciencia y Tecnología. Ella pidió aplicar la metodología y hicimos 5 juicios de grupo, 5 grupos, juicios de grupo, ya no me mencionó el nombre, bueno, de grupal ponderado, 5 juicios con diferentes personas de diferentes sectores del área de ciencia y tecnología. Y con la información que se obtuvo fue que se trabajó el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. Pero lo hemos utilizado con jóvenes de colegios científicos para determinar, por ejemplo, necesidades de desarrollo para estos colegios o para los jóvenes en tecnología digital. También lo he usado con asociaciones de desarrollo para determinar cuáles son las líneas de acción importantes para una asociación en su plan estratégico. Entonces, en realidad, es muy versátil. Vamos a ver, para tratar de explicárselos. ¿En qué consiste? Lo primero que hay que tener claro es esto que les estoy mostrando. ¿Qué es lo que se va a considerar? O sea, digamos, sin que, vamos a ver, ¿cuál es, para no hablar de problemas, cuál es la oportunidad que tenemos? O sea, ¿qué necesitamos? ¿Cuál es la necesidad que vamos a atender? Y el juicio grupal parte de una pregunta. O sea, en realidad hay una pregunta que va a orientar todo. Entonces, por ejemplo, ahí yo puse un ejemplo, ¿qué factores han de considerar que permitan provocar un impacto positivo en el desarrollo de relaciones con los interesados, con los clientes, por ejemplo, o con la comunidad? Y esto solo es un ejemplo. Para cada caso habrá una pregunta específica dependiendo del tema que queremos tocar, o sea, lo que queremos abarcar, de la necesidad que queremos atender. Entonces, una vez definido el tema, definimos una pregunta. Siempre tienes una pregunta poderosa, o sea, una pregunta que haga a la gente pensar. ¿Alguien quería hablar? Perdón, me pareció como que abrieron un micrófono. ¿No? Ok. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Eso lo podemos poner en un papelógrafo, lo podemos poner en la pantalla de la computadora, podemos poner en una pizarra, podemos hacer un cartel, o sea, no importa. Lo importante es que la pregunta se vea. O sea, que las personas pueden leer, todos pueden leer exactamente la misma pregunta. Entonces, una vez que la pregunta se hizo, se le pide a las personas que hagan una lista de respuestas. O sea, no es una respuesta, es todas las cosas que las personas que están ahí, 12, 15, 10, no sé, el grupo que está ahí, pueda sugerir. O sea, no importa si una persona tiene 10 ideas sobre eso, mejor. O sea, si tiene 20, mejor, pero que anote todas. Y a eso le damos un tiempo, uno lo va midiendo de 5 a 10 minutos. O sea, un juicio grupal ponderado puede durar 2 horas, 2 horas y media. Eso es lo que puede durar. Más de eso es pesado. Entonces hay que considerar ir midiendo esos tiempos. Pero le damos un tiempo a la gente para que puedan desarrollar libremente todas las ideas que ellos tienen. Se les dio una hoja, se les dio un lapicero y ellos escriben. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, una pregunta es, ¿qué factores se han de considerar que permitan provocar un impacto positivo en el desarrollo de su profesión con la maestría? No sé, por decir algo. Entonces, si esa es la pregunta, entonces ustedes tienen tiempo para escribir. Entonces, alguien dirá, debería haber más comunicación sobre las características de la maestría, por decir algo, ¿no? Alguien puede decir relaciones con organizaciones, relaciones con empresas. O sea,
ahí las personas que están participando tienen que escribir con libertad, y ahí es con total libertad. O sea, con total libertad. Una vez que se dio ese tiempo y las personas hicieron la lista, ¿verdad? Empezamos a preguntarle a cada persona que nos diga sus ideas, o sea, esos factores que hay que considerar, o sea, cada uno de las que él dijo. Entonces la persona va a ir diciendo, ¿verdad? Se va a ir diciendo, hagamos un ejemplo muy rápido. ¿Qué debemos de hacer para mejorar el acceso al edificio, que la vez pasada hablamos un poco? ¿Qué factores debemos considerar para mejorar el acceso al edificio donde damos clases de maestría? Entonces ustedes pueden empezar a sugerir ideas. O sea, entonces yo le preguntaría a cada uno, o sea, no sé, Mario, dame una idea, ¿verdad? Usted tiene anotadas las que usted anotó en su hoja y usted tiene que leerme todas. Entonces Mario me va a leer todas. La persona que está anotando, sea que está anotando en un papelógrafo o en un cartel o en la computadora, va a ir anotando cada una de ellas. Van a ver en el Excel que lo que se elabora es una lista, ¿verdad? Con todas las opciones de los participantes. Y ahí no hay preguntas, o sea, usted no le pregunta, como usted es el moderador, usted no le va a preguntar ¿y por qué usted cree o para qué usted cree? ¿Verdad? No hay preguntas. Nada más se anotan las posiciones y se le pregunta si hay más. ¿Verdad? La idea es que todas las ideas posibles estén anotadas. Todas. ¿Verdad? Y se genera la primera tabla de trabajo, como les decía, está en el Excel, y es simplemente un listado de todas las posibilidades que las personas quieren decir que son factores que ayudarían a potenciar esa relación con los clientes, por ejemplo. A mejorar el acceso o la comunicación con, ¿verdad? Entonces luego se va a leer cada factor, ¿verdad? Aquí nosotros vamos a tratar, ¿verdad? De que si alguien tiene una duda sobre eso, porque no entiende lo que quiso decir la otra persona, pueda preguntar. Adicionalmente a eso, uno ya como moderador puede preguntar, por ejemplo, si alguna opción, por ejemplo, para mejorar el acceso es mejorar el servicio buses, ¿verdad? Y otra opción es mayores horarios de servicio público. Yo podría preguntar yo como moderador si se trata exactamente lo mismo. Y le pregunto a las personas que las dijeron si me permiten hacer una sola. O sea, eso es para tratar de que un mismo tema esté siempre anotado solamente una vez y no que se repita muchas veces. Aquí no se requieren materiales, simplemente lo que está anotado en la tabla y es a nivel de aclaración. ¿Okay? No sé, si tienen alguna duda, me interrumpen, por favor. Ok. Viene el paso 4, que se llama votación. Entonces yo uso o trato de usar una boleta algo parecido a eso. ¿Sí? Eso que están viendo aquí abajo. No tiene que ser así. Puede ser un papel en blanco pequeñito. En esto no usen hojas, usen cuartos de hojas. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la idea? Aquí la idea es que las personas, ahí donde dice nombre o tema, las personas anoten las 5 actividades que consideramos importantes, de todas las que están en la lista. Entonces las personas van a anotar, no necesariamente las de ellos, porque pueden haber coincidido en que hay otras que no había pensado y que son más importantes. Entonces la persona anota las 5 actividades más importantes que considera, ¿verdad? Para eso tienen 5 boletas. Entonces, en cada una anota uno de los factores que está en la tabla.
Entonces en este anota una, en esta anota otra, en esta otra. Al final va a tener frente a él, ¿verdad? Frente a él, 5 boletas, 5 hojitas blancas. Ok, al final la persona va a tener 5 opciones, ¿verdad? Hasta ese momento no hay ningún tipo de clasificación, solamente la persona escribe en esa boletita, como les digo, puede ser algo elaborado como eso, puede ser una simple hoja en blanco, ¿verdad? Y eso es lo único que tiene, ¿ok? Luego, lo que se le va a pedir al participante es que anoten el número de tema en la hoja superior izquierda. O sea, si ese tema era en la lista el número 10, ponen el número 10. Si era el número 15, ponen el número 15. Simplemente es ver el nombre del tema y anotar el número de tema aquí, en la parte superior izquierda. Y se les pide que las coloquen al frente, simplemente las van a tener de esta forma. ¿Qué va a contener hasta este momento? Va a contener el número de tema y cuál es el nombre del tema. De hecho, si el tiempo apremia, se apuntan el número de temas suficiente. Lo que pasa es que cuando se les pide que anoten el nombre del tema, o sea, que apunten cuál fue el factor que le parece que es más importante, ese escribirlo le reafirma o no esa importancia que siente sobre el tema. Entonces, hasta ahora lo que vamos es simplemente tienen una boleta, escogen, tienen 5 boletas, perdón, en cada una anotan un factor de los que están en la lista y a la superior izquierda le van a anotar el número de tema. Ok. Luego lo que se les va a pedir que en la parte superior derecha, acá, ¿verdad? Vamos a hacerlo más grande para que se vean. Ok. Lo que vamos a pedirle es que en la parte superior derecha, ahora, a las 5 que tienen al frente, a la que es la más importante le pongan un número 5. Y que le pongan un número 1 a la menos importante. En ese orden. Primero escogen la más importante y le ponen un 5. Luego se les pide que escojan la menos importante y ponen un 1. Luego se les pide que escojan la segunda más importante y se le pone un 4. Y luego se les pide que pongan la segunda menos importante y ponen un 2. Y luego a la que queda le ponen un 3. Entonces, ya estas 5 ya van a tener un número de factor y van a tener una valoración, ¿verdad? Que va a ser la más importante 5, la menos importante 1, la segunda más importante 4, la segunda menos importante 2 y la que queda tiene un número 3. Ok, ¿les va quedando claro hasta acá? Sí, profe. Sí. Ok. Ahora ¿qué nos toca? Ahora nos toca acá recoger todas las boletas. Recoger todas las boletas. Entonces se recogen todas las boletas.
que se ubican por número de tema o por número de factor. O sea, cuando le apuntaron el número de tema o el número de factor en el lado izquierdo, superior izquierdo, entonces buscamos todas las que son 1, las que son 2. Digamos que en la tabla hay, no sé, 25 ideas. Entonces, lo que hacemos es que vamos a ubicar las que tienen el mismo número, para que sea más claro. Todas las que son 1 se ponen juntas. Todas las que son 2 se ponen juntas. Recuerden que es con el extremo izquierdo. El extremo derecho es una valoración. El extremo izquierdo es un identificador. Entonces, lo que hacemos es que ubican todas por número. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Verdad? Sobre las que votaron. Habrá algunas que no son escogidas. ¿Verdad? Hay algunas que no van a tener, o sea, que nadie va a considerar que son más importantes, ¿verdad? Porque escogieron 5 que eran muy importantes. Algunas no van a ser muy importantes o no van a ser tan importantes para algunas personas. Entonces, eso sucede. Hay algunas que quedan en 0. O sea, nadie cree que esa idea sea más importante porque en realidad creen que otras son más importantes, incluso hasta siendo de ellos. Entonces, lo que se hace es que se cuentan las valoraciones. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Entonces, por ejemplo, la 1 tuvo 5, 2, 1, 4, 3. Aquí lo estoy poniendo como ejemplo. No hay que hacer esta tabla, en realidad. No hay que hacer esta tabla. Esta tabla sí tiene una validez en el sentido de que si uno ve, vamos a ver, si uno ve que hay votaciones dispares, que dice aquí, ¿verdad? Por ejemplo, que aquí dijera 5, 5, 1, 1, 1, 1. Entonces, uno podría preguntar sobre este factor, ¿verdad? A ver si realmente hay un problema de percepción o simplemente es el deseo de votación, ¿verdad? A mí no me ha tocado hacerlo nunca, en realidad, lo soy sincero, nunca me ha tocado llegar a ver si hay votaciones de este tipo, ¿verdad? Se han acomodado los votos, las valoraciones se han sumado. Entonces, por ejemplo, este lado da 15, este da 11, está 10, por ejemplo, en este ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, que aquí está más buses, aquí está mejores horarios, aquí está, no sé, el edificio en otro espacio, no sé, para lo que hablamos al principio, ¿verdad? Entonces, una vez que están los votos, también eso es importante, ¿verdad? No necesariamente, ¿verdad? Y eso es lo que hace la diferencia. Todos reciben la misma cantidad de votos, o sea, de boletas. Como les digo, algunas no reciben ninguna. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, esta tiene 5, esta solo tiene 3, esta solo tiene 3. Eso se puede dar perfectamente. O sea, no todos los temas, ¿verdad?, que se escogieron tienen la misma cantidad de boletas con valores. Entonces, se clasifican, ¿verdad? Y es que esta parte del rango y esto me gustaría verlo con la tabla. Para que lo vean más claro. Bueno, vean, hagamos una cosa. Terminen de leerse el documento. Y esta parte yo se las explico la otra semana empezando, pero eso sí, sí ocuparía que estén todos a las 6 de la tarde. Y tomamos un ratito y yo les explico a partir de aquí y ya les he mandado la tabla. De hecho, voy a tratar de mandar la tabla con un ejemplo para que lo vean. De algunos de los casos que he hecho yo nada más le elimino los nombres para que no tener problemas. ¿Qué les parece? Está bien, profe. ¿Esto es por correo o está en el aula virtual? Esto, eso está en el aula virtual. Okay. Listo, gracias. Está bien, ¿les parece? Me han entendido, o sea, esto es mejor verlo realmente presencial para mí, ¿verdad? No sé si me han entendido, si me han logrado seguir. Sí, yo creo que es muy claro, digamos, es como una metodología
para hacer una sesión participativa. Yo creo que está súper bien. Ok, bueno, entonces, léanselo bien todo y la otra semana, yo les voy a mandar el Excel. De hecho, hoy voy a subir la presentación, o si no, hoy mañana subo la presentación y subo el Excel. Pero por eso digo que tal vez mañana, porque el Excel necesito montarlo con un caso específico para que lo vean y lo podemos seguir. La otra semana cuando empezamos le robamos un tirito a Carlos y lo terminamos. Porque la metodología es sencilla, no es tan complicada y es muy rica y tiene muy buenos resultados. Tiene muy, muy buenos resultados. Entonces, si les parece, quedamos acá. Yo voy a hablar con Sandra y con Mari y podemos dejar acá la sesión de hoy, si les parece. Sí, profesor, gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas Ok, noches. Bueno, buenas noches a todos. Que pasen muy bien. Feliz fin de semana. Sí.